Bueno, con las muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este nuestro encuentro sincrónico de esta semana 27 de abril del 2026. Siendo las 7:04 de la noche, damos inicio al mismo. Bueno, muchachos, entonces pues hemos venido realizando un caminar en este proceso de conocimiento. Un caminar que arrancó con la guía de aprendizaje uno, en la cual pues básicamente vimos las nociones de lo que era un sistema, nos adentramos a lo que eran los sistemas de información y empezamos a elaborar eh, las actividades necesarias para poder desarrollar un software, que para nuestra formación están divididas en las fases de análisis, la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de transferencia. Y en esa fase de análisis pudimos realizar pues varias cosas. La primera, bueno, en la fase de análisis tuvimos dos guías. La guía de aprendizaje uno, que era determinar las especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. Y en esta básicamente lo que se hizo fue determinar claramente mm, las necesidades de mi cliente. ¿Mm? ¿Qué era lo que el cliente necesitaba que nosotros le entregáramos en un momento determinado? ¿Cómo íbamos a trabajar con ese software? Y empezamos a hacer una recolección de información, ¿m? Unos diseños de instrumentos de recolección de información que luego los aplicamos para poder entender claramente cómo estaba funcionando mi organización desde dos perspectivas. Una, la parte funcional, es decir, los procesos y procedimientos de mi empresa, cómo están funcionando, pero otra, y era poder determinar claramente cómo los datos o algunos documentos soportaban cada una de esas funcionalidades. Y entonces pudimos entender que habían especificaciones funcionales, ¿eh? Del software, y que teníamos que llevar una serie de metodologías que me permitieran a mí desarrollar mi software, y para eso vimos las diferentes metodologías de desarrollo de software para poder como adentrarnos en ese concepto y poder determinar claramente cuál de las metodologías eran las que más íbamos a utilizar. Esto lo hicimos mediante dos competencias que fueron la 22.05.01.092, que era establecer los requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos, y la otra, que era la 22.05.01.093, que era evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. Y ahí terminó nuestra primera fase, es decir, miramos qué era lo que necesitaba el cliente, nos enteramos, nos hicimos un mapa lógico, es decir, perdón, un mapa conceptual de qué era lo que necesitaba el cliente, y segundo, buscamos cuál era la metodología de desarrollo de software que más se aproximaba para poderlo realizar. Luego, a principios de este año, vimos la guía 2 en su actividad de proyecto 2, que básicamente nos mandaba a especificar el modelo conceptual y la estructura y estructurar la propuesta técnica del software. Entonces, terminamos de hacer mi modelo conceptual. ¿Qué es mi modelo conceptual? Es poder tener aquí claridad de cómo funciona mi empresa, conocer el pormenor de mi organización para poderla llevar aquí, que esa parte física la tenga aquí en la cabeza para luego plantearla desde un concepto netamente lógico. Y en esta, pues entonces lo que hicimos fue ya empezar a aterrizar esa parte de la estructura, y entonces de la estructura funcional.
Y en esa pues vimos los diagramas para casos de uso, ¿sí? Los diagramas de historias de usuario, los diagramas de actividades del proyecto, los diagramas del modelo, los diagramas eh, de, ¿qué? De validación conceptual, ¿m? Las listas de chequeo. Es decir, que por medio de una herramienta como UML, nosotros lo que hicimos fue estructurar la parte funcional y hacer un modelado de la parte estructural, de la parte funcional de mi organización. Eso lo hicimos mediante la actividad 93, que fue continuidad de la actividad de la guía 1, ¿sí? La competencia 93, que era evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Y con la competencia 94 fue estructurar la propuesta técnica de servicio tecnológico de la información. Es decir, que ese modelado que yo ya tenía de la parte funcional y todo el concepto que yo tenía, lo plasmé en un documento, ¿sí? Donde hicimos las fichas técnicas para la recolección de información, ¿sí? Donde hicimos la propuesta técnica y económica para la implementación de la solución y donde básicamente que la parte final fue básicamente que mostrar y ponernos de acuerdo con el cliente de qué era la propuesta técnica y económica que íbamos a realizar, qué era lo que le íbamos a hacer, porque ya con la conceptualización que habíamos hecho, conociendo mi organización y conociendo las necesidades de mi cliente, nosotros pudimos hacer eso. Y entonces ya aquí dijimos que con mi guía 2 yo estaba entregando mi documento de análisis y que iba reforzado con un documento que se llama el documento de requisitos y requerimientos del cliente. ¿M? Eso fue lo que hicimos en el segundo momento, en la guía 2 y con ello básicamente terminábamos la etapa de análisis de mi sistema de información. ¿Por qué? Porque ya habíamos escudriñado hasta lo más profundo para poder determinar claramente qué era lo que necesitábamos, qué era lo que necesitaba el cliente, cómo lo necesitaba, y pudimos estructurar en mi cabeza esa empresa para poderla entender y con base en ella darle una solución a nuestro problema. Y con base en ello, entramos a la actividad, a la guía de aprendizaje 3 con una nueva fase que se llamó la fase de planeación, que es la fase de diseño, en donde ya vamos a coger esa parte de análisis que está acá, que se llama el modelo conceptual, y lo vamos a ir aterrizando a un modelo lógico. Y el modelo lógico ya es poder tener el modelado completo, ¿sí? De cómo funciona y qué es lo que voy a hacer. Y entonces en esa guía de aprendizaje 3, en la actividad de proyecto 3 nos pedían evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. ¿M? Y en ella terminamos nuestra competencia 93, que era evaluar los requisitos de la solución de software, y mm, con ella nos adentramos ya a la parte de algoritmia, es decir, cómo yo esos procesos que están en mi organización los llevo a un algoritmo y cómo ese algoritmo se puede convertir en un mm, programa en cualquier lenguaje de programación. Y fíjese que aquí ya lo pasamos a un modelo lógico. ¿Por qué? Porque ya está estipulado y escrito son los pasos que vamos a dar. Pero además de que lo tengo en un proyecto lógico, vimos que esa parte funcional yo la puedo llevar a un lenguaje de programación en donde yo pueda representar todo lo que estoy haciendo en mi empresa, lo pueda representar desde un lenguaje de programación, teniendo en cuenta que lo que representamos en un lenguaje de programación, que ya ahorita lo vamos a ver, tiene que ver más con la parte funcional, no de los datos. Aquí no hemos tocado los datos para nada. Ahorita vamos a hablar de ese tema, que no lo hemos tocado y que en esta guía sí lo vamos a tocar. Y entonces hablamos de la resolución de problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento y para ello inclusive ya tuvimos la posibilidad de, en las 2 últimas semanas, trabajar con una herramienta como
mm, visual que nos permitía trabajar un lenguaje de programación orientado pues a HTML, pero que también dijimos que todas las estructuras que habíamos visto en la parte de algoritmia nos servían aquí para poder integrar todo eso. Y así terminamos nuestra guía 3, dejando ya estructurado, conociendo que yo puedo transportar todo lo que tengo en mis procesos y procedimientos, los puedo llevar a la algoritmia y que por medio de un lenguaje de programación, llámese Java, llámese PHP, llámese Python, llámese C++ o llámese JavaScript, como lo estábamos haciendo nosotros, yo puedo esos procedimientos llevarlos y dejarlos funcional y pues hicimos algo muy básico que era como, oiga, ingrese aquí tal cosa, que así como ingresábamos un número por pantalla, yo le puedo pedir que ingrese otra serie de datos que le permitan a él capturar datos y hacer ciertas y determinadas tareas, que es lo que vamos a desarrollar. Muy bien. Pues con base en eso, entramos hoy a nuestra fase de planeación en su guía 4. Y esta guía 4 pues tiene cosas interesantes. Voy a empezar entonces a compartir mi pantalla con ustedes para poder observar lo que va a ser nuestra guía de aprendizaje 4. Nuestra guía de aprendizaje 4 entonces tiene una actividad de proyecto que es la actividad 4, que se llama determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Ojo, hasta la guía 2 nosotros hablamos de un mapa conceptual y de una estructura o de un modelo eh, conceptual de mi sistema. A partir de la guía 3 ya lo estamos aterrizando y ya no se convierte en un modelo conceptual, sino que lo convertimos en un modelo lógico. ¿Por qué lógico? Porque ya está plasmado y lo podemos ver y tiene una apariencia normal. Y ya arrancamos con nuestro problema, con nuestro modelo lógico en la actividad de aprendizaje 3, en la guía 3. En esta nos vamos a dedicar a determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema más orientado hacia la parte de la base de datos. Ya vimos la parte funcional, ahora tenemos que armar la parte lógica para poderla unir en los dos. ¿No? Y aquí vamos a ver dos, bueno, vamos a terminar la competencia 93, evaluar los requisitos mediante una que se llama evidencia de desempeño, que es identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Y vamos a ver la actividad 2205-01-095, que es diseñar la solución del software de acuerdo con los procedimientos y requisitos técnicos. Es decir, que ya aquí entramos netamente a hablar de un concepto claro y es diseñar. Es decir, todo lo que hicimos en el análisis lo vamos a llevar a una realidad mediante un modelo lógico, ¿m? Desde dos perspectivas. Una que ya estábamos trabajando, desde cuando trabajamos UML. Dos, desde esto. Entonces, todo lo que vimos en el análisis, obviamente va a ser el insumo, ¿m? Que vamos a utilizar para poder desarrollar esa parte. ¿M? Todo lo que nosotros hicimos con eso ya es lo que vamos a utilizar. ¿M? ¿Por qué? Porque pues es un mismo sistema y si es un solo sistema, pues obviamente que eh, y obviamente que con eso pues vamos a poder cuadrar absolutamente todo. ¿De qué se trata entonces esta actividad? Vamos a mirarla acá para que podamos tener claridad de qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces dijimos dos actividades y aquí dice diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo con el caso de estudio, es decir, de acuerdo con el proyecto que hemos venido desarrollando nosotros, lo que vamos a hacer es a desarrollar
ese modelo lógico, ¿sí? Es decir, pasarlo de aquí de la cabeza, pasarlo ya a un papel y terminaremos esta guía. Está compuesta por 8 semanas y vamos a terminar con el diseño de instrumentos para verificación de artefactos, es decir, cómo yo puedo montar todo mi modelo lógico, pero además cómo puedo verificar que ese diseño cumple realmente con las necesidades de mi cliente. Para ello, pues vamos a entrarnos a la actividad de aprendizaje 4. Esta es la guía de aprendizaje 4 que se puede descargar ¿qué? De nuestro portal. ¿Sí? Entonces ustedes se van para acá, dice fase 2, actividad de proyecto 4, y cuando entren a la actividad de proyecto 4, les recomiendo, ¿sí?, que descarguen varias cosas. Uno, desde el viernes de la semana pasada dejé claridad y dejé un anuncio que decía cronograma de la guía 4. Ese cronograma es importante que ustedes lo tengan para que puedan observar semanalmente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero por otra parte, aquí en la guía de aprendizaje 4, que está acá, mírala aquí, actividad, hay un material de formación, pero aparte de eso está la guía de aprendizaje 4, que es la misma que estamos mirando acá. Entonces yo ya la descargué, la tengo acá, y dice que la actividad de proyecto es la AP4, que es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Y ya planteamos la parte algorítmica, pero planteamos el modelo de la base de datos para poderla empezar a desarrollar. ¿M? Y aquí vamos a ver competencias técnicas, diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Nos vamos a centrar en esta, aunque como ustedes se dieron cuenta, muchachos, aquí hay una colita, una colita, que es de la base conceptual anterior, que dice evidenciar, evidencia de desempeño, identificar entidades y relaciones, que es mi modelo entidad-relación, que ya explicaré ahorita qué es lo que queremos con él. ¿Listo? Entonces, con base en eso, estas claves no las voy a tocar porque eso es lo de los profesores transversales, lo de William y lo de Gisette, creo que son las personas que van a estar con ustedes, ¿sí? ¿Y cuáles son los resultados de aprendizaje a alcanzar? 22.05.01.095.2, estructurar el modelo de datos, ojo, modelo de datos del software. ¿Qué es el modelo de datos? Mi base de datos. Entonces voy a hacer el diseño de la base de datos de acuerdo con las especificaciones del análisis. Ojo, nos está diciendo que de acuerdo con quién, con las especificaciones que dimos en el análisis. No me están diciendo que nos inventemos absolutamente nada. Todo lo que vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar con base en lo que nosotros hemos venido desarrollando. No tenemos que desarrollar absolutamente nada. ¿Listo? O sea, no tenemos que inventarnos absolutamente nada, porque aquí no hay que inventarnos. Aquí lo que tenemos es que coger todo el material que hemos venido desarrollando acá y desarrollarlo y montarlo bajo una estructura que se va a llamar modelo entidad-relación para luego pasar al modelo relacional. Dos, elaborar los artefactos de diseño de software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. Acuérdense en que cuando vimos nuestra guía de aprendizaje número 2, hablábamos de las metodologías para el desarrollo de software. Entonces, aquí ya las vamos a aplicar y las vamos a desarrollar. Y la 22.05.010, 10954, que es verificar los entregables de la fase de diseño. Mire aquí esta palabra, es el diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. ¿M? Todo se va a basar en el análisis que nosotros hicimos, muchachos. Es decir, si mi análisis quedó bien hecho, si mi análisis cumple con los requisitos
con los que se orientó, de aquí en adelante yo no voy a tener inconveniente. El inconveniente radica si yo dejé por fuera parte del análisis y no lo voy a tener. Si yo en esos requisitos funcionales y no funcionales que escribí por allá, no supe dar cuáles eran los requisitos, porque en este momento, cuando yo hago el diseño es cuando llego y digo, bueno, el cliente me pidió que quería sacar un listado de las ventas diarias. ¿De dónde lo voy a sacar de acuerdo a los datos que tengo acá? ¿Qué herramienta me va a servir para que desde la pantalla yo pueda generar ese eh, modelo acá? ¿M? Entonces, eso que yo estoy haciendo es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Esto de claves no lo voy a tocar porque no es de nosotros, ¿m? Pero sí me voy a ir por acá a una guía que tengo aquí para poder explicar claramente qué es lo que queremos de la 93. Pues permítame en un segundito, yo voy a pasar esto para acá y empiezo a explicar cada una de las actividades. La evidencia de desempeño GA4 no, 2205010193, actividad de aprendizaje, identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Nos habla de que tenemos que generar un modelo entidad-relación, que es una técnica que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que estos se relacionan entre sí. En la siguiente actividad se identifican las entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio, elabora el modelo entidad-relación de acuerdo con los requisitos del software, se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, ta, 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 ta. ¿Qué me interesa? Saber que debemos representar un modelo entidad-relación. Y con eso, pues digamos que paro ese concepto aquí. Voy a irme nuevamente para mi aplicación, ¿m? Y empiezo a mirar qué es esta evidencia. ¿De dónde voy a sacar el material? Entonces, en la guía me dicen que el material que tengo que tomar para esto está determinado en, permítame que por acá debe estar, conceptos generales de bases de datos. ¿En dónde están los conceptos generales de bases de datos? Me voy para acá y aquí dice conceptos generales de bases de datos. Yo la abro y cuando me abre esto. Y si ustedes se dan cuenta, acá ya lo que vamos nosotros a hacer es hablar directamente de lo que es bases de datos. ¿M? Pero para poder hablar de bases de datos, pues voy a dar una pequeña introducción y ya entramos a ello. Una base de datos se puede percibir como un almacén de información que se define y se crea una sola vez para guardar grandes cantidades de datos de forma organizada, estructurada, con el fin de poder encontrarla y utilizarla fácilmente. Eso es una base de datos. Pudiésemos entonces nosotros decir, mis queridos aprendices, que una base de datos es un sitio donde yo guardo datos. Y entonces me voy a pasar para acá para poder hablar de una cosa. Estamos hablando entonces de lo que puede ser para mí una base de datos. Y una base de datos es simplemente un almacén en donde yo voy a guardar cierta y determinada información, es decir, una caneca en donde yo voy a echar una serie de datos, ¿no? Y que voy a guardar cierta y determinada información. Y esto viene de una realidad. ¿Cuál es esa realidad, muchachos? En la empresa, nosotros generamos, por decir algo, perdónenme, yo genero una factura. Y esa factura tiene unos datos, el número de la factura, la fecha de la factura, el código del vendedor, el nombre del vendedor, la identificación del cliente, el nombre del cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente, ahora el correo electrónico del cliente. ¿M? Y por acá en esta parte de la factura viene una descripción de la factura que dice que tiene un código del producto, una descripción de mi producto, un valor unitario
una cantidad y un subtotal, y por aquí está el total de la factura, el IVA y el total a pagar. Este documento que yo tengo acá, si yo lo paso a un Excel común y corriente, yo vería simplemente un Excel en donde tengo unas columnas con cada uno de estos datos que vienen para acá, ¿sí? Y unas filas que son cada una de estas facturas. La factura uno, la factura 2, la factura 3, la factura 4, con todos los datos de aquí para acá. Eso es lo que veríamos nosotros en una realidad. ¿Y esto yo lo puedo tomar como una base de datos? Sí. Lo que pasa es que, pues es una base de datos muy primaria, ¿m? Porque, por ejemplo, yo aquí en esta base de datos, un cliente, ¿cuántas facturas me puede generar en un mes? 10, 15, 20, yo no sé. Y entonces se repetiría muchísimas veces esa información acá, lo que hace que no sea efectiva. ¿M? Por eso vamos a hablar ahorita de bases de datos. Pero más allá que esto, yo lo que veo es que pues la empresa sacaba todas las facturas y las guardaba. Si ustedes se acuerdan o de pronto tienen referencia por ahí, antes pues había era una libretica con las facturas y uno guardaba todas esas facturas. Pero resulta que eso se convirtió en un zaperoco. Entonces un mago llegó y dijo, mire, hermano, no nos pongamos con pendejadas. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger una cajita y en esa caja la voy a rotular aquí como facturas y todas estas facturas las voy a guardar acá. Entonces guardábamos la factura uno, la factura 2, la factura 3, la factura 4, la factura N. Y entonces las íbamos ordenando de acuerdo al número de la factura. A esto de aquí se le llamaba como un registro. Esto que está aquí. Y a esto que estaba acá, nosotros lo conocíamos como un archivo. ¿Mm? Pero resulta que así como generábamos facturas, nosotros podíamos generar nóminas y nosotros podíamos generar dentro de la empresa cuentas por cobrar, cuentas por pagar y una serie de cosas. Entonces alguien dijo, venga, ese problemita de no tener tantas cajas por ahí sueltas. Ah, carajo, espérame que esto sí me quedó muy horrible y no me sirve. Ese problemita yo se lo voy a quitar a usted de una manera muy simple. Y cogió y dijo, ya, compremos una vaina como estas. ¿Sí? Pues no tan chueco, pero algo como esto, ¿sí? Con una diferencia aquí, que aquí escribió facturas, un cajón, otro cajón que se llamaba cuentas por cobrar, otro cajón que se llamaba nóminas, otro cajón que se llamaba clientes, y cogió cada una de estas y las metió aquí. Entonces, a esto que tienen ustedes aquí, él la llamó una base de datos. Es decir, que fíjese que nosotros no nos hemos inventado absolutamente nada, sino que por el contrario, hemos venido trabajando con lo mismo, solo que esto ya no lo tenemos nosotros en físico, ¿sí? Esto es físico, esto es físico, sino que ahora lo vamos a tener en un medio netamente informático, ¿sí? Y metido en esto. Ah, entonces no nos hemos inventado el agua, no hemos inventado nada. Simple y llanamente estamos mostrando que nosotros hemos recogido lo que estamos. Ahora, cuando yo hablo de mi sistema de información, perdón, me voy a subir aquí otra vez. Yo tengo que mi sistema de información tomarlo desde tres puntos de vista, el software a desarrollar, yo lo veo desde tres puntos de vista, muchachos, que voy a tomarlos aquí. Un primer parte, que es la parte de
el lenguaje de programación, que es la parte funcional y que viene ¿de dónde? De los algoritmos. Otra parte que es la base de datos, que es la parte de datos de mi organización, y una parte 3, que es la interfaz gráfica de usuario, que es cómo mi cliente se puede conectar con cada una de estas partes. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá, muchachos, esto que tenemos acá, está desarrollado o bien en un lenguaje de programación o bien en un sistema gestor que no nos permite observar claramente cómo está y en qué está. Entonces, digamos que nosotros hasta el momento, ¿qué hicimos? Nosotros hasta el momento hemos hecho la parte funcional. Esta parte nosotros ya la tenemos porque esta parte nosotros la modelamos por medio de quién? De una herramienta que se llamó UML y dentro de UML nosotros teníamos diagramas de clases, diagramas de casos de uso, diagramas de secuencias, diagramas de estados, diagramas de interrelación y otros. Hicimos creo que los básicos que fueron 6. Realmente UML tiene 10 modelos, pero con 6 que tengamos ya nosotros la tenemos corregida. Luego, la parte funcional de mi sistema de información ya la tenemos planteada en un modelo, ¿m? En un modelo. Ahora, lo que nosotros vamos a coger es la parte de los datos. Y para eso vamos a hacer un modelo de datos. Y ese modelo tiene ciertas y determinadas características. Entonces, para poder hablar de modelado, tenemos que hablar de los conceptos generales de una base de datos. Es un conjunto de datos organizado de tal modo que permite obtener con rapidez diferentes tipos de información. Ahora bien, resulta que yo les dije, mire, acá en esto yo tengo una factura. ¿M? Voy a trasladarla para acá. Yo tengo la factura. La factura. Pero resulta que con la sola factura en bases de datos no es suficiente. Entonces yo tengo que tener por acá otra tabla que se llama clientes, otra tabla que se llame productos. Ya vamos a ver por qué, etcétera, etcétera. Y estas deben estar relacionadas para que puedan hacer que mi base de datos, perdón, voy a cambiarle el color. Perdón. Para que mi base de datos, esta, ya no sea un archivo, sino que sea todo esto con una, dos y tres tablas de donde yo puedo sacar información desde cualquier parte. Esa es la gran diferencia. Ya no vamos a tener como aquí en la parte de arriba que teníamos un solo archivo y que lo buscábamos por Excel, sino que aquí yo puedo sacar datos de aquí, pero datos de aquí, pero datos de aquí y los puedo utilizar fácilmente. Esa es la gran diferencia entre una base de datos y un sistema normal. Entonces, aquí dice que, de acuerdo con esta definición, una hoja de cálculo en Excel puede considerarse una base de datos, un conjunto de archivos debidamente organizados o la lista de nombres y teléfonos que están en nuestros smartphones. En principio, es correcto llamarle base de datos a estos ejemplos. Sin embargo, en el contexto de desarrollo de software, se referirá a un conjunto de información que puede ser almacenada en grandes cantidades de forma organizada y es gestionada a través de un sistema gestor de bases de datos. Este dato es importante y ya ahorita lo vamos a ir desmenuzando para poder. Y
nos dice entonces que para organizar y definir la información de forma sistémica, las bases de datos también deben poder almacenar una descripción precisa de los datos que contienen, conocida como metadatos, a los que se relaciona el tipo de información que es. ¿Mm? Entonces, esto que están viendo aquí es una base de datos simple, sencilla, en donde tenemos pues los metadatos de la figura serán la definición de cada uno de los datos. Entonces, cada uno de estos datos, ¿sí? Fecha de la llamada, entonces aquí ahí está en un formato de fecha y hora, el teléfono el cual fue el llamado, el discado o la línea, la duración de la llamada y si fue contestada o si fue fallada la llamada. Esto nos puede dar, porque yo puedo sacar de aquí cuántas llamadas fueron fallidas, cuántas llamadas no fueron contestadas, cuántas llamadas fueron contestadas y de ese contestadas pues podría guardar mucha más información. Por el momento pues no lo vamos a tener en cuenta, pero fíjese que ya estamos dando. Entonces cada dato debe tener un tipo de datos. Entonces puede ser un bar chart que es muy similar a lo que nosotros vimos con Visual Studio. Ustedes se dieron cuenta que podía definir un carácter, que yo podía definir un entero, que yo podía definir cualquier cosa. Ahora, dependiendo del sistema gestor de bases de datos que utilice, pues voy a darlo acá. ¿M? Entonces, mire, yo tengo aquí ¿sí? Tipo de dato, varchar, tiempo, varchar, ¿sí? Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de datos. Y aquí están cómo las defino dependiendo del sistema gestor. Y quiero parar acá para irme otra vez acá. ¿Qué es un sistema gestor de bases de datos o sistema manejador de bases de datos? Es un software que me permite a mí dos cosas. Crear y manipular, perdón, crear la base de datos, por un lado, pero por el otro lado me permite manipular los datos de esa base de datos. Es decir, que en una sola parte yo encuentro las dos herramientas. Ya después nos vamos a dar cuenta que esta manipulación de datos con un sistema gestor es medio chimbiringuis, entonces que yo la puedo esto orientar a un JavaScript, ¿sí? Y que con esto lo manejo desde mi lenguaje de programación, pero eso preocúpese más tarde. Ahorita por el momento entendamos que cada vez que yo voy a utilizar o vaya a crear una base de datos, necesito utilizar un sistema gestor, que es un software que me permite crear la base de datos y manipularla. ¿Qué tipos de sistemas gestores de bases de datos hay? Unos que se llaman relacionales, básicamente, y otros que se llaman no relacionales. A estos relacionales los conocemos también como SQL y a estos no relacionales los conocemos como no SQL. ¿Qué significa SQL? Es el lenguaje de búsqueda que utilizan todos estos sistemas gestores para poderlo trabajar. No SQL es que no cumple la norma de relacional, sino que es una estructura totalmente diferente. Para nuestro caso, vamos a empezar a trabajar con sistemas gestores de bases de datos relacionales, porque son mucho más fáciles de entender y mucho más fácil de poderlos trabajar. Entonces, como son más fáciles de entender y de trabajar, vamos a trabajarlos desde el punto de vista de relacionales. Ahora bien, ¿cuáles sistemas relacionales tenemos? Oracle, Postgres, MySQL, SQL Server, entre otros. ¿Sí? Hay muchos más, MariaDB, Access inclusive es un sistema gestor de bases de datos no relacionales. Y aquí dice que los tipos de datos, una cadena de caracteres, varchar 2, ¿sí? Para Postgres se llama character, para MySQL varchar, para SQL Server varchar. ¿Que por qué le colocaron aquí en Oracle varchar 2? Porque a ellos se les dio la gana. Esa es la razón. No entiendo por qué, pero lo dejaron así. Que por qué aquí le colocaron Charlie,
character barring, porque a ellos se les dio la gana. ¿Ya? Una cadena de texto, 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 n texto. Mira, aquí el que varió fue el entero pequeño, small int, un entero, integer, 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 int, fecha, date, fecha y hora, date, times, time with time zone, date time 2, hora, date, time, y enteros decimales float. ¿M? Esos son los diferentes tipos de datos. Y aquí lo que hacen es darle unos enlaces para que ustedes en algún momento, si quieren descargar Oracle, este es un Oracle que les permite a ustedes montarlo residente como una prueba. ¿M? Todos estos son pruebas. El único que es gratis es MySQL, ¿ya? Pero de resto son datos que les van a dar para pruebas, ¿m? Y que simplemente montan un servidor local, ¿m? O hacen una partición para un servidor local en su equipo y lo trabajan como un servidor local. Dentro de 8 días yo voy a traer uno que trabajamos con Oracle y que se llama Apex, y que ese Apex es una berraquera. No es por joder, pero es una berraquera. ¿Listos? Entonces, dependiendo el tipo de datos, pues yo voy a encontrar. Ahora, ¿qué bases de datos? Bases de datos de estructura jerárquica. Haga caso en cuenta que es una estructura jerárquica de cualquier empresa, empieza de aquí para arriba y van desmembrando. Una base de datos de estructura en red, no hay simplemente para aquí, para allá, como si fuera una red de telefonía. Bases de datos estructurada relacional, esta es la que vamos a trabajar. Estas bases de datos son multipropósito, bases de datos con estructura multidimensional y bases de datos de estructuras orientadas a objetos. Clasificación de las bases de datos estáticas, dinámicas, documentales, deductivas. ¿M? Y aquí pues hay algo de lo que son los sistemas gestores de bases de datos que nosotros tenemos que implementar. Continúo con esto y aquí entramos a mi modelo entidad-relación. Entonces, para poder hablar del modelo entidad-relación es el modelado que yo voy a hacer que, como les dije, para la parte funcional nosotros la trabajamos con UML. Para acá vamos a trabajarla, mi modelo relacional. ¿M? Entonces, para bases de datos, yo tengo que trabajar un modelo y ese modelo está, se llama modelo relacional y ese modelo relacional, perdónenme, espérenme, borro esa vaina que quedó horrible, ya. Y ese modelo relacional, ¿sí? Está, y ese modelo relacional, pucha, pasó, está dividido en tres partes. Un modelo, perdón, aquí no quiero escribir ahora. Modelo, perdón. Un modelo entidad-relación, una normalización para terminar en mi modelo relacional. Este modelo relacional sale de ejecutar todo esto de acá. Y cuando yo digo que ya tengo mi modelo relacional, ya lo tengo listo para que esto pueda pasar a mi sistema gestor de bases de datos y crear mi base de datos completa. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos. Si voy muy rápido, por favor me indican. Si vamos muy rápido, para que podamos como tal. Bien, profe, por mi parte bien. Gracias. Listo. Nati Sepúlveda. Instructor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va? Lo que pasa es que estoy mirando aquí la página y esta actividad que es de la 1093, no sé si ya lo explicó, pero no la escuché, yo no la veo. Es lo que estoy explicando. Sí, yo Ajá. sé que está explicando, pero estaba pues a la par Si lo que de la pasa es que en la explicación, guía estaba no te está, buscando. en la guía no te está apareciendo, pero en el cronograma sí te aparece.
Si tú te vas para el cronograma, en el cronograma sí te aparece. Ujú. Sí, en el cronograma está, pero entonces al momento de uno desarrollarla, no veo acá dónde se va a Yo, subir. yo les voy a, perdóneme a ver, porque eso sí me preocupa que no tengamos en dónde subir. Perdóneme un segundito, porfa. Pues yo no la veo, no sé si estoy buscando mal, pero en la guía, pues donde en todas las Ah, actividades de no, la porque guía apenas, 4 no no, 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 aparece. no. Entonces dejémoslo como simple y llanamente información y, y no hagamos esa actividad porque no me aparece reportada. Igual en las otras las vamos a realizar, ¿sí? No se Ah, preocupen por ok. eso, porque en las otras, o sea, digamos que esto de aquí, voy a mostrarles el cronograma, donde lo tenía aquí. Este cronograma, esta actividad que están viendo acá, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Voy a agrandarla un poquito. Esta actividad que dice identificar entidades y relaciones, no la vayan a hacer. Forma parte activa de la guía, sí, pero eso lo vamos a ver acá. Cuando estemos acá y aquí, lo vamos a tener que realizar. Entonces no se preocupen por eso porque va a ser lo mismo. ¿M? De hecho, en el Muchas material sí gracias. está. Lo que pasa es que quitamos esta actividad. La quitaron de la actividad. No sé por qué me la quitaron, pero bueno, listo, dejémosla así. Entonces, igual, esto que estábamos haciendo aquí, lo vamos a ver representado en estas dos otras actividades. Entonces, esta prácticamente que sale de ahí porque no está dentro de la ejecución de las actividades. Bueno, permítame un segundito, yo miro por aquí una cosa. No, y mira, aquí tampoco están. Entonces, que quitaron esa actividad de ahí. Creí que la habían dejado de pronto en la actividad uno y no. No. Listo. Entonces, no hay problema. Entonces, cuando yo voy a representar mi base de datos, tengo que representarla con base en el modelo entidad, relación y en la normalización para poderla hacer, ¿sí? Que con base en esto, entonces, si yo ya tengo este modelo, yo lo que hago es que simple y llanamente ya tengo mi base de datos y por otro lado, con todo lo que modelamos en UML, ya tengo mi estructura lógica de mi sistema, que es lo que vamos a realizar y que es lo que me piden en la actividad primera, y es diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo con el caso de estudio. ¿Qué es diseñar el modelo conceptual y lógico? Entregar todo lo que son los diagramas de casos de uso, que ya lo vamos a ver y toda esa parte. Bueno, entonces no hay problema. Entonces estábamos aquí, pero para desarrollar eso necesitamos saber qué es una entidad. Entonces yo me voy a ir acá y le digo que el modelo entidad-relación sale de una entidad. ¿Qué es una entidad? Es una persona o cosa que me genera datos dentro de mi organización. Esa entidad tiene una serie de atributos. Ya la vamos a ver con más calma, tranquilos. Los atributos son cada una de esas cosas que lo hacen único, ¿sí? Dentro de un sistema. Entonces, por ejemplo, yo tengo una entidad que se llama alumnos. Y los alumnos tienen una cédula de ciudadanía, un nombre, una dirección, un teléfono. Estos que estoy colocando acá son los atributos y esta sería mi entidad, ¿ya? Entonces, entidad, atributos. Hay una relación que es dos entidades se pueden relacionar dos entidades o más. Yo tengo una de alumnos y yo tengo otra que se llama materias, por ejemplo. Y yo relaciono que los alumnos tienen una serie de materias y aquí en materia, pues tienen tener unos atributos que son el código de la materia, el nombre de la materia, ¿sí? El horario de la materia, qué sé yo. Entonces, la relación para llegar por último a algo que se llaman las cardinalidades. Y es la forma como se relacionan. Entonces, voy a hacer un ejemplo de cómo se crea un modelo entidad-relación. ¿Listos? Entonces, digamos lo siguiente. Yo, voy a poner el ejemplo de siempre. Yo
en mi empresa, ¿sí? Tengo una factura. Ah, güey madre. Hoy me está fallando el pulso, carajo. Yo en mi empresa tengo una factura. Voy a tratar de hacerla lo mejor posible, a ver cómo me sale. Yo en mi empresa tengo una factura. Y esa factura me dice que tengo un número en la factura, una fecha en la factura, ah, un código de vendedor, un nombre del vendedor, una identificación de mi cliente, un nombre del cliente, una dirección del cliente, un teléfono del cliente, un correo electrónico del cliente, y por acá tiene un código de producto, tiene una descripción del producto, tiene un valor unitario, tiene una cantidad, tiene un subtotal, por acá en esta parte tiene un total de la factura, un IVA y un total a pagar. Esta es mi factura. ¿Mm? Entonces, yo esto lo puedo definir como lo siguiente: una entidad que se llame factura. Esta es una anotación, una forma como yo lo puedo representar. Y a las entidades yo les coloco aquí bueno, esto es un óvalo realmente, un óvalo. ¿Qué van esos óvalos? Cada una de estos datos que tengo acá. Entonces está el número de la factura, la fecha de la factura, el código del vendedor, el nombre del vendedor y así sucesivamente. Pero resulta que para que esta factura exista, yo debo tener una entidad que se llame un vendedor. Y ese vendedor pues tiene unos datos acá, que son sus atributos. Y entonces yo digo que un vendedor me genera, esto es un rombo, un vendedor me genera muchas facturas. ¿Mm? Esta es la cardinalidad. Pues aquí están los cuatro aspectos ya. Uno, la entidad, factura. Dos, los atributos. Mírelos. Aquí están los atributos. Tres, la relación. Y cuatro, la cardinalidad, que dijimos que era de uno a muchos. Esos son los cuatro elementos de mi esto. ¿Qué pasa con el modelo entidad-relación? Que se repiten datos de aquí a acá, ¿sí? Yo puedo tener aquí otra, perdóname, otra que se llame clientes, ¿sí? Y digo que aquí existe una relación, ¿sí? En la que yo puedo decir que un vendedor atiende a unos clientes, un vendedor atiende muchos clientes, ¿sí? Y tengo la relación de la factura. Yo puedo desprender que yo tengo algo que se llame productos, y entonces digo, pues madre, perdóneme, es que esto a rato se pega. Y entonces, una factura, perdóneme que ahora no quiso escribir, una factura. Una factura contiene muchos productos y un producto puede estar en muchas facturas. Entonces, mire que aquí cogemos el mayor de ambos, de muchos a muchos. Entonces, esta cardinalidad yo la puedo determinar. La cardinalidad, la cardinalidad puede ser de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos, dependiendo como yo vea el aspecto. Y esta es la primera forma como yo puedo representar ese modelo entidad-relación, que es lo mismo que les están diciendo aquí, mire, atributos, relaciones, ¿sí? Y aquí lo que van a hacer es mostrarle, mire, yo tengo una persona cuyos datos son el nombre, el apellido, la edad, la identificación, y tengo unas cuentas, número de cuenta, saldo y fecha de consignación, y una persona es titular de muchas cuentas. Entonces, cuando ustedes vean esto, pues se van a dar cuenta de qué era lo que estaba leyendo, ¿sí? La relación entre las entidades
Y claves, ¿qué es una clave? La clave es que para cada uno de estos datos que están aquí, yo busco algo que no se repita. Entonces, por ejemplo, en la factura, ¿cuál es el dato que no se puede repetir? El número de la factura. ¿Sí? Entonces yo digo que esta es mi clave primaria. En el vendedor, el código del vendedor, entonces yo la coloco aquí como clave del vendedor. ¿Sí? En el producto, el código del producto, y entonces yo busco las claves como aquel dato único que no se puede repetir dentro de toda la tabla. ¿Sí? Para después hablar de un proceso de normalización. Entonces, datos, ¿sí? Viene aquí, claves, candidatas, superclaves, cómo se sacan las claves primarias, es eso. ¿Mm? Y superclave y clave primaria para relación de muchos a muchos, cómo se hace las relaciones y cómo están. Y aquí, mire, de uno a muchos. Y esta es otra anotación. ¿Mm? Entonces, yo tengo la persona y la cuenta. Esta es la misma que está aquí, cuenta y persona, ¿cierto? Solo que la puedo representar de esta forma. Entonces, esto, por ejemplo, si ustedes trabajan Lucidchart, ¿sí? Se van a dar cuenta que Lucidchart trabaja con esta notación, no trabaja con esta notación. Esta notación es muy personalizada y entonces no la trabaja. ¿Mm? Y aquí está. ¿Ya? Y entonces yo tengo un número de cuenta en la llave primaria y aquí están todos los llave primaria, el ID de la persona, país, identificación, correo, nombres, apellidos y edad. Y la relacionamos acá. ¿Mm? Relación de muchos a muchos. ¿Mm? Relación de uno a uno, que fue lo que yo les expliqué hace un segundito. Entonces, muchachos, la idea cuál es? Tenemos que leernos este componente porque está toda la parte de modelo, entidad, relación, ¿sí? Sistema gestores de bases de datos, continuar. Normalización. Entonces, la normalización, básicamente, ¿en qué consiste? La normalización lo que me dice es que yo puedo. Es como coger mi modelo entidad-relación y llevarlo a una versión mejorada con una serie de normas técnicas que me permitan estandarizar todo. Si yo cojo mi base de datos, ¿cuántas veces se me va a repetir aquí el nombre, la dirección y el teléfono de un cliente en la factura? N veces, porque no lo tengo normalizado. ¿Cuántas veces voy a tener aquí productos repetidos y cosas acá? Entonces, la normalización es un procedimiento por medio del cual yo cojo mi modelo de entidad-relación y hago que cumpla con unas determinadas reglas. Se dice que yo puedo hacer primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, cuarta forma normal o de voice, Scott, quinta forma normal, sexta forma, séptima, octava, novena, las que yo quiera. Pero en el ámbito de desarrollo, nosotros decimos que si cumplo con la tercera forma normal, ya mi sistema no se convierte, después de pasarlo por modelo entidad-relación, que es lo primero que hago, y normalizarlo, automáticamente con la normalización se me convierte en un modelo relacional y ya lo puedo montar a mi sistema gestor. ¿Mm? Entonces, ¿qué me dice la primera forma normal, muchachos? Elimine todas em, ¿las qué? Las, los datos que se repitan. Entonces, yo tenía una factura, póngale cuidado, yo tengo una factura. Y en la factura tengo el número de la factura que dijimos que era mi primera key o mi llave primaria. Tengo la fecha de la factura, tengo el código del vendedor, tengo el nombre del vendedor, tengo el código del cliente o la identificación del cliente, el nombre del cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente, el correo electrónico del cliente. ¿Mm? Tengo el, el código del producto, la descripción del producto, el valor unitario del producto, la cantidad del producto, el subtotal, el total de la factura, el IVA y el total a pagar. Estos son los datos de mi factura que estaba por aquí arriba y que estaba por aquí arriba, ¿sí? De esta factura, yo saco todos estos datos.
Entonces yo llego y digo, la primera forma normal me dice que elimine todos los datos que se puedan repetir. Entonces yo tengo, ¿el número de la factura se puede repetir? No. Pero la fecha de la factura sí, pero yo no la puedo eliminar porque pues es un dato que es atómico y que si no quedo loco. Pero el código del vendedor sí se repite y el nombre del vendedor se repite, mire, y hay un dato que está duplicado acá. Entonces, ¿yo qué hago? Yo saco una tabla anexa en donde coloco vendedor y donde coloco código del vendedor, nombre del vendedor, dirección del vendedor, teléfono del vendedor, ¿sí? Teléfono del vendedor. Y esta será mi llave primaria. Entonces, como yo ya la tengo acá, lo que hago es código de vendedor de aquí con código de vendedor de acá me sirven para unirme, pero este nombre del vendedor ya lo anulo de acá, porque ya va a estar acá. Y con esta relación yo ya hago que se relacione. Lo mismo sucede con los datos del cliente. Entonces yo tengo por acá una tabla, ¿sí? Y esa tabla se llama cliente y yo tengo la identificación del cliente, el nombre del cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente, el correo electrónico del cliente. Y fíjense que todos estos datos se repiten. ¿Qué dato tengo aquí? Yo dije que acá tenía la identificación del cliente como llave, después vamos a ver que esto se llama una foreign key, una llave foránea, con la segunda forma normal, pero el nombre, la dirección, el teléfono y el correo electrónico se están repitiendo acá. Entonces, ¿yo qué hago? Estos datos los anulo de acá y con esta ID del cliente de acá, yo lo conecto acá y digo, mire, ya quedó. Y lo mismo sucede con los productos. Entonces, mi primera forma normal lo que hace es eliminarme todos los datos que se puedan repetir, ¿sí? Y que pues no tienen por qué, porque, o sea, yo aquí lo único que hago es cuántas veces voy a meter el vendedor aquí, una sola vez. En cambio aquí, cuántas veces tenía que meter el nombre del vendedor, la dirección o el teléfono del vendedor, N veces. Acá, ¿cuántas veces tengo que meter la dirección, el teléfono, el correo electrónico, ¿sí? Del cliente? Muchas veces. En cambio aquí lo meto una sola vez y dejo un solo dato que me una esta con esta. Y esa es mi primera forma normal. La segunda forma normal lo que me dice es que todo dato debe estar unido a su llave primaria, salvo que sea una llave foránea. Entonces, yo digo, ¿la fecha de la factura depende del número de la factura? Sí. ¿El código de vendedor depende del número de la factura? No. Pero, como está sirviéndome de unión acá, entonces le digo, salvo que sea una llave foránea. Entonces yo le coloco aquí foreign key, FK, y le digo que esa es una llave foránea. Esta lo mismo, foreign key, porque se repite. Y así voy buscando cada uno de ellos. ¿Ya? Esa me dice la segunda forma normal. Y la tercera es que, por ejemplo, yo tengo aquí productos, y tengo el código del producto, la descripción del producto, el valor unitario del producto, ¿sí? La cantidad no, porque esto, entonces yo saco de aquí código de producto y valor unitario, los anulo de acá, y con código de producto de acá, con código de producto de acá los uno. Pero yo digo que un producto puede estar en muchas facturas y una factura puede tener muchos productos, como es el caso de cualquier factura, entonces queda de muchos a muchos. La tercera forma normal lo que me dice a mí es elimine esto, entonces ya no lo puedo hacer una relación directa aquí, sino que voy a hacerlo con azul. De la factura saco el código del producto de acá y lo traigo para acá y digo código de producto y número de factura. Saco la llave primaria de cada uno de ellos. Ah, me quedó horrible. Con productos de aquí, espéreme, ya, perdón. El código del producto de acá y el número. Y acá dejo que muchos a uno y uno a muchos. Y así elimino esto que está aquí y lo dejo. Entonces, para resumir, porque me quedó horrible ese dibujo. Primera forma normal, eliminar los datos repetidos, que se puedan repetir. Segunda forma normal, todo dato que quede en la entidad debe estar
ligado directamente a su llave primaria, salvo que sea una llave foránea. Tercera forma normal. Todas las relaciones de muchos a muchos se deben eliminar por medio de una tabla que contenga la llave primaria de una de las tablas, la llave primaria de la otra tabla y quedará de muchos a uno y de uno a muchos para que pueda salir y no haya una recircularidad. Esas son las tres, digamos que formas en que yo tengo que notarlo. Todo eso que estamos hablando aquí está aquí en la parte de normalización, ¿sí? Y ustedes lo pueden entender más fácilmente cuando lo lean con un ejemplo que están dando acá. ¿M? Entonces, con base en eso, ¿qué vamos a desarrollar? Las actividades uno y 2 que son para esta semana. ¿M? Entonces, ¿qué dice la actividad uno? Diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. El modelo conceptual representa las entidades importantes y sus relaciones para examinar los conceptos del dominio. Entonces, ese modelo conceptual, ¿qué es? Mi modelo entidad-relación, básicamente, ¿sí? Con los interesados en el proyecto, además de la definición del problema que trata la solución del sistema compuesto. Con base en la definición previa y con la lectura del componente formativo, se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del caso de estudio. Es que realizar el modelo conceptual, que es lo que estamos haciendo. Y la actividad 2 dice, modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software es aplicar el modelo a el proyecto que nosotros estamos desarrollando. Entonces, fíjense que yo siempre les he dicho, ¿para qué vamos a hacer la primera y luego hacer la segunda con otra cosa? Hagámoslo de una vez con una y de una vez matamos las dos actividades de una vez. Entonces, diseñan el modelo conceptual y lógico aquí, que es la misma de aquí, pero todo sobre el caso de estudio. ¿Cuál es el caso de estudio? El proyecto que ustedes han venido desarrollando. Si este proyecto lo están desarrollando en grupo, lo pueden también entregar aquí en grupo, no hay ningún problema. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, muchachos. Instructor, buenas noches. Em, la empresa donde trabajo están trabajando sobre Mongo. Ahí la parte de relaciones, pues ya sabemos MongoDB no que no daría. existe, o sea, Ah, no es, no, tienen ajá. que montarla Entonces el modelo relacional, hago una una versión para versión de esto. modelo Y ya para la relacional. empresa ya pues sigo trabajando con lo de Mongo. Sí, claro, sí, señor, Listo, sí, profe. señor. Gracias. Sí, señor. Claro, porque es que Mongo no tiene nada que ver con relacional. Mongo es no relacional y la estructura es totalmente diferente. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante y vas a darte cuenta que te va a funcionar lo que tienes allá, pero más adelante. Gracias, profe. Listo. ¿Y alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, Eh, Profe, qué pena. Bueno, no sí, sé si entendí bien. O sea, son las dos actividades, ¿cierto? O sea, cargamos la misma actividad a las dos. sí, Ok. porque mire, aquí dice diseñar el modelo conceptual y lógico. Y luego dicen, modelo conceptual y lógico para el proyecto desarrollado. Pues si ya lo diseñamos, diseñémoslo y montémoslo todo sobre el proyecto que estamos creando y me escriben actividades uno y 2. Y con eso yo les califico las dos. Lógico, tienen que subir ambas actividades para que quede reglado el archivo. Vale, ¿Listo? gracias. Para terminar, muchachos, como les había dicho, la guía de actividad, la guía de aprendizaje 3 se cerró el domingo a las 12 de la noche. Muchos de ustedes hoy me escribieron diciendo, profe, lo que pasa es que lamentablemente no lo voy a poder abrir. Tenemos que esperar la próxima semana, el día miércoles de la próxima semana, vamos a tener comité con los pedagogos y allí pediré la autorización para poder abrir las actividades. Seguramente que ellos me van a decir, como no la hicieron a tiempo, entonces páseles un memorando, páseles un llamado de atención. Entonces muchos de ustedes van a tener que esperar sus llamados de atención. ¿Esto para qué nos va a servir, muchachos? No esperemos a último momento. Y hace 8 días yo les dije, mire, abrí todas las actividades y casi que se lo canto. Yo sé que el regaño no es para muchos de ustedes, pero casi que se lo canto. Les dije, voy a abrir el foro y se acordarán de mí que no participan. Una persona. De las dos fichas, una sola persona participó en el foro. El resto no participaron. Yo digo, oiga, hermano, pero si lo abrí, les dije, por favor, participen. No lo hicieron. ¿Mm? Entonces, ojo, cuando les llegue el llamado de atención, tendré que abrirle las actividades y
una vez abiertas las actividades, pues podrán ustedes desarrollarlas y montarlas ahí sí en los tiempos en que los demos. Generalmente un llamado de atención, le digo, usted no entregó tal y tal actividad, le doy 5 días de plazo. Si usted en 5 días de plazo no lo entregó, ya el siguiente no es un llamado de atención, sino que es un plan de mejoramiento. Y si usted en el plan de mejoramiento que tiene entre 15 y 20 días no lo realiza, se va para comité y en el comité es mucho más grave porque ya empiezan a decirle, bueno, pero es que se le han dado todas las oportunidades y entonces, ¿qué hacemos con usted? Yo entiendo sus tiempos, yo entiendo todas esas cuestiones, pero por favor, muchachos, en lo que podamos, hagámoslo en los tiempos correspondientes y no nos dejemos colgar porque le digo lo que les dije la semana pasada, si yo me dejo colgar en 3 actividades, pues obviamente que para la siguiente, pues voy a tener pues muchísima más dificultad de poderlas hacer porque pues me va a quedar mucho más tenaz poder desarrollar 6 que 4 actividades o 3 que no una. Entonces es mejor que vayamos entregando las cosas a tiempo. Por mi parte no es nada para hoy, muchachos. Este tema es un poquito complicado, no es difícil, pero hay que leerlo. Si después de leerlo tienen dudas, por favor me escriben y con todo gusto miramos y me dicen, mire, textualmente en tal parte tengo dudas y yo les explico. Pero necesito por favor que me llamen para poder cuadrar esos tiempos y poderlos hacer. Bueno, pues por mi parte no es nada más por hoy, muchachos. Entonces, nada, cualquier cosa quedo a su entera disposición. Y pues nada, lo que necesiten, ahí estoy para servirles, pero por favor háganmelo conocer, háganmelo saber y con eso pues podemos entrar a trabajar. Bueno, Gracias, feliz noche. feliz Hasta luego, noche para gracias. todos. Muchas gracias.